I'd like us to be able at least to come full circle. Pero quisiera que por lo menos completemos el círculo. We began talking about marriage. What is marriage? Comenzamos hablando del matrimonio, ¿qué es el matrimonio? And of course now we're talking about children. Y obviamente ahorita ya estamos hablando de los hijos. So I'd like to bring our children all the way back to the point of being ready for marriage. Así que quiero terminar el curso de cómo entrenar a los hijos hasta el matrimonio. So that's where I would like to end up. Y ahí es donde quisiera finalizar hoy. Well, let's just take a few moments to talk about discipline, talk about correction. Hablemos unos pocos minutos acerca de la disciplina y la corrección. And as we repeat it often, the Lord is our example. Como ya lo hemos repetido muchas veces, es que Dios es nuestro ejemplo. And we know that with the Lord, correction is based on our profit. Sabemos que la corrección de Dios es para nuestro propio beneficio. And that's in Hebrews chapter 12 and verse 10. Y está en Hebreos 12:10. That He corrects us for our profit so that we might be partakers of His holiness. Dice, ciertamente, Él nos disciplinaba para lo que nos es provechoso. We compared our children to arrows. Ya comparamos a nuestros hijos con flechas o saetas. And how an arrow has to be straight. Como una flecha debe estar muy afinada, recta. So we're correcting those arrows, the areas that might cause them to miss the mark. Así que tenemos que corregir las áreas de nuestros hijos que los pueden desviar del blanco. Now, I want to look at a path in Proverbs. Yo quiero que veamos una senda que se encuentra en Proverbios that clearly shows us the necessity and how to correct our children. que nos habla de la necesidad y de la forma en que debemos corregir a nuestros hijos. And because 13 is the number of rebellion, let's start in Proverbs 13. Como el número 13 nos habla de rebeldía o rebelión, vamos a estudiar primero Proverbios 13. Proverbs 13:1. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. So first of all, our children have to hear our correction or our instruction. Así que primero que nada, nuestro hijo tiene que aprender a escuchar nuestra corrección o nuestra instrucción. We can't expect them to just know what we want. We have to very clearly enunciate that. No debemos pretender que ellos puedan discernir o saber qué es lo que nosotros queremos si nosotros no se los decimos. Debemos hablarles claro. And when they willfully reject our instruction, that's when we administer correction. Y cuando ellos voluntariamente rechazan la instrucción o el consejo que les hemos dado, entonces ahí procedemos a corregir. And so when we're correcting them, Así que cuando los corregimos, we're not correcting them because of what upsets us, no los vamos a corregir por algo que nos molesta a nosotros, but we're always pointing to the will of God. pero siempre tenemos que estar enfocados en la voluntad de Dios. Son, God does not want you to behave this way. Hijo, Dios no quiere que te comportes de esta manera. And so I'm going to help you change your behavior. Así que yo te voy a ayudar a cambiar tu comportamiento. Now, let's move on to verse 24 of Proverbs 13. Vayamos al versículo 24 de Proverbios 13. He that spareth his rod hates his son. Hay quienes que retienen 13:24. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, But he that loves him chastens him early. pero el que lo ama desde temprano lo corrige. So, first of all, it talks about a rod. Así que primero nos habla de una vara. And the way we administer correction is to spank our children.
Y en el inglés la palabra castigo es vara, que se usa en otros versículos. Y lo primero que nosotros debemos hacer es usar la vara para corregir a nuestros hijos. Now, this is a very delicate subject in the world today, Hoy en día este tema es muy delicado. but it says in this verse that our motivation is love. Pero aquí en este versículo nos habla muy claro que el motivo de la corrección es amor. And the reason that spanking has been so criticized is because parents lose control. Y la razón por la cual se critica tanto el usar la vara es porque los padres pierden el control al usarla. And that's abuse, it's not correction. Entonces ahí ya no es corrección, sino que es abuso. But spanking is God's way, form, if you will, of punishment. Pero usar la vara para corregir es la forma en que Dios nos enseña que debemos corregir. And we have to be careful of using measures like grounding children and sending them to the room. Debemos tener mucho cuidado en usar medidas como castigar a los hijos y decirles que no pueden salir de su cuarto. Often, if a child abuses a privilege, then we obviously remove that privilege. Muchas veces, obviamente, si un hijo no respeta un límite o un privilegio que tiene, entonces si él no cumple, se le quita ese privilegio. But if I could just speak from my own memory of being a teenager, Si yo puedo contarles lo que yo recuerdo de cuando yo era adolescente, sending a child to their room really just often helps them become stronger in their anger. muy a menudo el encerrar a los hijos en el cuarto y castigarlos que no pueden salir, lo que sucede es que la ira o el enojo aumenta. And I remember just fuming in my room and getting harder in rebellion. Yo recuerdo cuando me mandaban a encerrar al cuarto, yo solo estaba ahí ardiendo en ira, enojado cada vez más. So this verse says that we're to spank our children and it's to be early, don't delay. Así que se nos dice que debemos corregir a nuestros hijos y no retrasar o no retardar la corrección. In Ecclesiastes 8:11, Eclesiastés 8:11. because a sentence against evil is not executed speedily, the heart of the sons of men is set in them to do evil. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. All right, continuing in the path in Proverbs. Si seguimos en Proverbios, Proverbs chapter 18 or 19 and verse 18. Proverbios 19:18, And this is right along in the same thought. y esto va con el mismo pensamiento. Chasten your son while there is hope. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. And the question is, what is the time in which there's hope? Y la pregunta aquí es, ¿cuándo es el tiempo donde todavía hay esperanza? In other words, there's a window of time in which we should spank our children. En otras palabras, hay un lapso de tiempo en el cual debemos usar la vara para corregir. And I believe that the time when we begin disciplining our children Y yo también creo que el tiempo en el que comenzamos a disciplinar a nuestros hijos is when they begin to understand right from wrong. es cuando ellos empiezan a entender y a diferenciar que lo bueno de lo malo. One of the first words that a child learns is no. Una de las primeras palabras que un bebé aprende a decir es no. And so when a child is very young, we can begin to administer correction. Así que cuando un niño es muy pequeño se le puede empezar a corregir. And of course, it has to be appropriate to their age and so forth. Por supuesto debe ser una corrección adecuada a su edad y así sucesivamente. So we begin when they're infants, Así que comenzamos cuando son niños and we continue right up through adolescence. y seguimos durante toda la adolescencia. Now, it says in the last part of this verse that let not your soul spare for his crying. Y la Biblia dice
no te apresures para destruirlo. Dice en el inglés, dice que su alma no empiece a clamar. Often we think that the goal is that our children cry. A veces nuestra meta en corregirlos o darles vara es que empiecen a llorar. Bueno, ya lloró. And children know that. Entonces los niños ya saben eso. I knew that. Yo sabía eso. And I became a very good actor Entonces podía actuar en la in situación. hopes that I would spare myself from a spanking. Y entonces eso yo tenía la esperanza que con llorar me iban a perdonar y ya no me iban a dar vara. But we're going to see that there are many different reasons that we spank our children. Pero podemos ver que hay muchas razones por las que hay que corregir con vara a nuestros hijos. And there's also a cleansing and a breaking of sinful disobedience when we spank our children. Hay una purificación y un quebrantamiento de actitudes pecaminosas cuando corregimos con vara a nuestros hijos. And often we hear parents say, well, I can't spank my child. It just breaks my heart. Algunos padres dicen, no, es que yo no puedo usar la vara con mi hijo porque me duele el corazón. You know, if you say that you love your child too much to spank them, Si ustedes son de los que dicen que aman a sus hijos tanto que no pueden corregirlos con vara, in reality, you're selfishly allowing your emotions to rule instead of the Word of God. entonces están siendo muy egoístas porque están permitiendo que sus emociones gobiernen su vida mucho más que la palabra de Dios. So we have to obey. Así que debemos obedecer. There have been times when my wife or myself have spanked our children, Han habido momentos en los que mi esposa y yo hemos tenido que corregir con vara a nuestros hijos we're crying as well as our children. y nosotros lloramos junto con ellos. And so I understand it can be a very difficult thing. Así que yo sé que a veces es una situación muy difícil. But let's move on to Proverbs 20 and verse 30. Vayamos a Proverbios 20:30. Because it says there that the blueness of a wound cleanses away evil. Dice, los azotes que hieren son medicina para el malo. Sí, en inglés dice limpieza para el malo. So do stripes the inward parts. Y los azotes limpian o purifican el corazón. So spanking accomplishes a deep cleansing in our children. Así que el uso de la vara hace una limpieza en nuestros hijos, los purifica. And it's interesting, children know when they've sinned against God. Y es interesante ver cómo los niños saben y reconocen cuando ellos han pecado contra Dios. And in their spirit, they're carrying that burden of sin. Y en su espíritu ellos llevan la carga del pecado que han hecho. Now, Paul said that no correction is joyous, but it's grievous at the beginning. Pablo dice claramente que ninguna corrección en el momento es agradable, pero But trae tristeza. it's the fruit of that correction that we desire. Pero el fruto de la corrección es lo que nosotros anhelamos. And we often notice in our children that there's just an immediate release in their spirit after a spanking. Y nos hemos dado cuenta con nuestros propios hijos que después de una corrección, entonces hay una limpieza o una liberación inmediata. And we'll experience an increased connection and communication with our children sometimes for days after that event. Y después de un momento de disciplina, podemos ver cómo esa conexión o la comunicación con los hijos se vuelve más estrecha durante varios días. Okay, Proverbs 22 and verse 15. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. This literally means that foolishness is intertwined with the character of a child. Aquí lo que está tratando de decir es que la necedad está entretejida con el carácter del niño. But the spanking drives away the foolishness. Pero la corrección con vara aleja o quita esa necedad. And you know, it's a very serious issue. Y esta es una situación muy seria. Because
if there's place given in our children to foolishness, Porque si le damos lugar a que nuestros hijos tengan necedad, it makes the heart void of wisdom or empty of wisdom. entonces hacemos que ese corazón ya no tenga sabiduría. It'll control their mouth. Vamos a impedir sabiduría y esa necedad va a controlar su boca. They'll lack discretion. No van a tener discreción. And so foolishness must be driven from our child's hearts. Así que la necedad debe alejarse, debemos quitarla, desarraigarla del corazón de nuestros hijos. Proverbs 23, Proverbios 23, verses 13 and 14. 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. I want to focus on this little phrase that we are delivering their soul from hell. Quiero enfocarme en esta frase. Lo librarás su alma del Seol. Satan seeks to control, he seeks to influence our children. Satanás siempre está buscando cómo controlar a nuestros hijos. Spanking is a tool that we can use to motivate them to resist the seduction, could I say that, or the influence of Satan. La vara es un instrumento que se usa para crear en el hijo un temor y que los niños no permitan la influencia de Satanás en su vida o no dejarse seducir por las trampas de Satanás. I remember many times when I made a right choice because I knew the consequences of sinning in that way. Yo recuerdo que muchas veces yo decidí tomar la decisión correcta o el camino correcto porque se venía a mi mente las consecuencias de hacer algún pecado. Children don't always consider the consequence of making a foolish decision. No todos los niños o no siempre los niños van a estar pensando en las consecuencias de tomar una decisión que produzca pecado. Like smoking, for example. Por ejemplo, fumar. They would rarely say, well, if I smoke this, then maybe I'll get cancer when I'm 60. Cuando ven el cigarro ellos no dicen, bueno, si yo fumo, entonces tal vez cuando tenga 60 voy a tener cáncer. The influence of their friends can be much greater than that notion. They don't even think that way. Porque ese pensamiento no tiene la fuerza que tiene la presión de todos sus amigos. But they will say, if I do this and my father finds out about it, Pero sí es más fuerte que ellos piensen, bueno, si yo hago esto y mi papá se entera, I better not do this. mejor no lo hago. And that we help our children learn to resist evil. Entonces así le enseñamos a nuestros hijos a aprender a resistir a la maldad. And our children need that protection. Y nuestros hijos necesitan esa protección. Okay, finally, let's go to Proverbs 29 Vayamos a Proverbios and 29, verses 15 and verse 17. 15 y 17. The rod and reproof gives wisdom, but a child left to himself brings his mother to shame. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. And then later it says, correct your son and he will give you rest and bring delight to your soul. Después dice en el 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. We cannot think that we can reject this instruction from the Word of God and have good results. No podemos pensar que si nosotros rechazamos estos consejos de la palabra de Dios, vamos a obtener buenos resultados. And ultimately, if we don't respond, we'll be ashamed in the end. En última instancia, si nosotros no respondemos a estos consejos, entonces vamos a llegar a estar avergonzados. So, if because of our children, Entonces, si es por nuestros hijos, we begin to lose the atmosphere of rest and peace in our home, entonces comenzamos a perder el ambiente de paz y reposo en el hogar. if they become a source of strain and contention, Si ellos se vuelven una fuente de tensión en la familia o de contención, then it could be that we're neglecting
our God-given duty to our children. Entonces puede ser muy probablemente que estamos rechazando nuestra responsabilidad. But when we do things God's way, then we can receive His blessing. Pero cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, entonces podemos recibir las bendiciones de Dios. Now, there's always a parent who says, you know, I have corrected my children, I've been obedient to the Lord. Saben, hay padres que dicen, bueno, yo he sido fiel al Señor, yo he corregido a mis hijos, And they still refuse correction. y aún así ellos se rehúsan a ser corregidos. And it's true that on occasion there are children that just won't receive correction. Y es muy cierto que hay niños, hay hijos que simplemente no aceptan la corrección. God Himself Dios mismo, has children that He has tried to correct, Él mismo tiene hijos que Él ha tratado de corregir, that have rebelled against Him. que se han rebelado en su Isaiah contra. chapter 1 and verse 2. Isaías 1, versículo 2. And if we look at the lives of the patriarchs, Si vemos la vida de los patriarcas, the kings of Israel, los reyes de Israel, there are many men of God that had children that refused to follow the ways of the Lord. han habido muchos hombres y mujeres que han rehusado seguir en los caminos del Señor. Well, I want you to consider Deuteronomy, the 21st chapter, Quiero que consideremos Deuteronomio 21, in verses 18 to 21. del 18 al 21. It's giving guidance to parents that have such a son. Ahí le está dando una guianza a los padres que tienen hijos de esta manera. And if they have a son that they've chastened and he will not hearken to them, Si ellos tienen algún hijo que ya han tratado de corregir y él no presta atención, it says that the father and mother were to lay hold on him and were to bring him to the elders of the city. entonces su padre y su madre lo tienen que tomar y lo tienen que llevar con los ancianos de la ciudad. And if you read on, ultimately the sentence for that rebellion was death. Y si ustedes siguen leyendo, la sentencia para esta rebeldía es la muerte. Now, that's not the application that we make from this verse. Ahora, esta no es la aplicación que tomamos de este versículo. But the application is this, La aplicación que tomamos de esto es when a son or daughter no longer would respond to the parents, que cuando un hijo o una hija no responden a la corrección de los padres, that then there was, if you will, a turning over of authority. entonces ahí se puede decir que ya se revertió la autoridad. Often, other God-appointed authority begin to take over where our children wouldn't respond to us. Entonces Dios viene y toma otra autoridad y la impone sobre nuestros hijos, y ellos van a tener que someterse a la autoridad donde ellos fallaron a estar bajo la autoridad de sus padres. It's amazing to me how many rebellious sons want to go into the military. A mí me sorprende mucho cuántos hijos rebeldes deciden entrar al ejército, It's a way for them to get out of the house at a younger age. porque a su propia vista es una forma de salirse de su casa o escaparse de la casa siendo jovencitos. So they say, I'm free from the authority of my parents. Entonces dicen, ya estoy libre de la autoridad de mis padres. And they walk right to the drill instructor Entonces llegan directo con aquel instructor terrible who puts them through boot camp. que los pone en esos entrenamientos muy pesados. So the Lord is able to work with our children when they've rejected our authority. Así que Dios es capaz de tratar con nuestros hijos aun cuando ellos rechazan nuestra autoridad. And so we have to turn them over to the Lord and expect that, He's going to do what's necessary. Así que debemos aprender a entregárselos al Señor y esperar que Él va a hacer lo necesario. The rebellion of the nation of Israel, La or of Judah, rebelión de Israel y de Judá came to such a point that the Lord caused them to go into captivity. de Judá específicamente llegó a tal punto que Dios decidió llevarlos a cautiverio.
and they spent 70 years in Babylon. Y ellos estuvieron 70 años en Babilonia. And Jeremiah prophesied to the children of Israel during that time. Y Jeremías profetizó a todo el pueblo de Israel durante esos tiempos. And I want you to be encouraged with this verse, Jeremiah 31:17. Y quiero animarlos con este versículo, Jeremías 31:17. He says, "There is hope in thine end, saith the Lord, that thy children shall come again to their border." Dice, esperanza hay también para tu porvenir. Dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. And we do know that after that period of captivity, Sabemos que después de este tiempo de cautiverio, where the Lord was removing the idolatry from their hearts, cuando Dios estaba arrancando la idolatría del corazón de Israel, that many of them that there was a remnant one day that did return to the land of their inheritance. ciertamente hubo un remanente que regresó y regresó a vivir a la herencia que Dios les había dado, a And la heredad. I would like to encourage you with my own life as well, Yo quiero animarlos con un testimonio de mi propia vida también, because I was an extremely rebellious son. porque yo fui un hijo extremadamente rebelde. I brought much grief to my parents. Yo traje mucho pesar y dolor a mis padres. I ran away from home several times. Yo huí de casa varias veces. You know, often when my dad would be trying to correct me, Y muy a menudo cuando mi padre trataba de corregirme, I would try to fight him. yo entonces trataba de pelear con él. And I remember this just being a daily burden for my father. Yo recuerdo que este era un pesar, una carga diaria para mi padre. I was constantly trying to be involved in all kinds of things, all kinds of sin. Yo constantemente estaba tratando de involucrarme en toda clase de pecados. You know, I tried to be involved with alcohol and cigarettes and all of that kind of thing. Yo procuraba involucrarme con alcohol, con cigarros, con toda clase de cosas. Was involved in the wrong music. Y me involucré o escuchaba la música equivocada. And so, you know, I was a rebel. Así que, en resumen, yo era rebelde. And I thank the Lord that He apprehended my life. Le doy gracias a Dios que Él tomó posesión de mi vida. Many of the friends that were with me we strengthened each other in rebellion. Y muchos de los amigos con los que nos animábamos unos a otros a ser rebeldes, Many of them have never returned to the Lord. muchos de ellos nunca regresaron al Señor. So I thank Him that He was merciful to me. Así que yo le agradezco a Dios porque fue misericordioso conmigo. Amen. But you know, there were many things that were planted in my life during that time. Saben, muchas cosas fueron sembradas en mi vida durante este tiempo. That the Lord had to work many, many years to cleanse me from. Y el Señor tuvo que trabajar en mí muchos años para limpiarme. So, you know, rebellion has its fruits. Así que la rebeldía tiene frutos. But you know, the whole time I had the fear of the Lord. Pero saben, durante todo ese tiempo yo tenía el temor del Señor. And it was like there was a line that I just could not cross. Y saben, había una línea ahí que yo ya no podía traspasar. Because I understood the judgment of God. Porque yo sí entendía el juicio de Dios. Well, there were reasons that I had so much anger. Habían razones por las que yo tenía tal ira. And often there are reasons why children have anger that causes them to be rebellious. Y muchas veces hay buenas razones para que los hijos busquen la rebeldía o decidan ser rebeldes. And I want to just briefly consider 3 different scriptures Así que quiero que consideremos 3 escrituras that are very important for us to understand as parents. que son muy importantes para que entendamos como padres. The first is in Ecclesiastes chapter 11, La primera está en Eclesiastés 11, in verses 9 and 10. 9 y 10.
And basically, he says to a young man, Básicamente le está diciendo al joven, do whatever you want, haz lo que tú quieras, but just remember that for what you do, God is going to bring you into judgment. solo recuerda que de cualquier cosa que hagas, Dios la va a traer a juicio. So he says, because of that, Así que dice, por causa de esto, understanding that there's going to be judgment, con el entendimiento de que va a haber un juicio, therefore remove sorrow from thy heart. por eso quita de tu corazón el enojo o la tristeza. What does it say for sorrow? Anger. Anger. The Spanish is wonderful. Dice, en español dice enojo, está mejor traducido en español. In English, the word means is to be sad. Remove sadness from your heart. En inglés solo dice remover la tristeza. But in Hebrew, it means anger that's been provoked. En el hebreo, en el original, dice ira que ha sido provocada. And often the reason that children become rebellious Y muchas veces los hijos que se han vuelto rebeldes is that they've been provoked to anger. es porque han sido provocados a ira. So Paul says in Ephesians chapter 6 and verse 4, Así que Pablo nos dice en Efesios 6:4, fathers, provoke not your children to wrath. padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Colossians chapter 3 and verse 21. Colosenses 3:21. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. There were there were a few issues in my life Hubieron varias situaciones en mi vida that became constant sources of frustration. que se volvieron frustraciones constantes. And it brought me to a place of such anger and rebellion. Entonces eso me llevó a estar en tal ira y frustración, rebeldía. So we must be very careful. Así que debemos tener mucho cuidado. And we have to remember that children are at the mercy of their parents. Así que debemos recordar que los hijos están bajo la merced de sus padres. And often they have no ability to change their environment. Y muchas veces ellos no tienen la habilidad de poder cambiar el ambiente en el que están. Well, what are some things that fathers or mothers do to provoke their children? ¿Cuáles son algunas de las cosas que los padres o las madres hacen para provocar a ira a los hijos? And I just want to very quickly cover these things. Y quiero cubrir esta área rápidamente. First of all, inconsistency. Primero que nada, la inconsistencia. And what I mean by that Y lo que me refiero con esto is that we need to be trustworthy. es que debemos ser confiables, debemos ser dignos de confianza. Our children need to know that we understand that they're vulnerable. Nuestros hijos deben saber que nosotros entendemos que ellos son vulnerables And that they rely on us to make good decisions. y que ellos dependen de nosotros para poder tomar las decisiones correctas. And often in this sense we're not trustworthy. Y muchas veces no somos confiables. We can be disobedient to the Lord, A veces nosotros como padres desobedecemos a Dios and they recognize that. y ellos se dan cuenta de esto. We can impose bizarre things on our children. A veces nosotros imponemos cosas en nuestros hijos, And they're not based on the Word of God. cosas que no están basadas en la palabra de Dios, They're just based on our own ideas. cosas basadas en nuestras propias ideas. And our children will have to submit to that, Y nuestros hijos tienen que someterse a eso, even when the Spirit of the Lord isn't in it. aun cuando el Espíritu del Señor no está en esto. Also, if we don't praise our children and show them approval, También si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos que son aprobados ante nosotros, no los alabamos, if all they receive is criticism, they'll become frustrated. si lo único que
sale de nosotros es crítica, entonces ellos se van a frustrar. Often we're not willing to invest time in the interests of our children. Muchas veces nosotros no nos preocupamos por invertir tiempo para nuestros hijos. Our children can come to us with a desire, A veces se acercan nuestros hijos con alguna petición, un deseo, and they say, Dad, can I? y dicen, papá, ¿será que puedo? And before we even hear, we say no. Y antes de escuchar la petición, nosotros ya dijimos que no. And they sense that we're not willing to lay down our life for them. Y ellos sienten que nosotros no estamos dispuestos a rendir nuestra vida por ellos. So be careful that you don't tell your children no just because it's inconvenient for you. Así que tengan mucho cuidado de no decirle a sus hijos no solo porque a ustedes no les conviene. And along those same lines, Y igualmente, we won't take the time to just sit and let the child communicate with us. es malo no tomar el tiempo para sentarnos y escuchar a nuestros hijos y que ellos se comuniquen con nosotros. And if our child feels like they're interrupting our busy schedule, Y si nuestros hijos se sienten que ellos están interrumpiendo nuestro horario tan ocupado, if they always feel rushed when they try to talk to us, si ellos siempre sienten que están apresurados en poder hablar con nosotros, they'll be very frustrated. entonces eso también los frustra. Not giving our children any privileges. No darles a nuestros hijos ningún privilegio. This includes the fact that sometimes we need to allow our children to make decisions. Esto incluye que a veces debemos permitirle a nuestros hijos tomar ciertas decisiones. Instead of, minutely controlling every aspect of their life. En lugar de que nosotros estemos manipulando o estemos dirigiendo cada punto de su vida. How about broken promises? ¿Y qué tal de las promesas no cumplidas? Something I've noticed with my son. Algo que yo he notado con mi hijo. If I just mention that I'm interested in something. Si yo solo menciono que algo me llama la atención. If I say, son, I would like to go for a hot air balloon ride someday. Si yo le digo a mi hijo, ay, ¿sabes qué? A mí me dan ganas de ir y pasearme en uno de esos globos de aire caliente. That my son thinks, Dad's taking me on a hot air balloon ride someday. Entonces mi hijo piensa que yo un día lo voy a llevar a pasear en uno de esos globos aerostáticos. And in one sense, that's just an indication that he understands that I provide for him. Y en otras palabras, quizá lo que se está reflejando es que él entiende que yo proveo para sus cosas. And that I love to bless him. Y que a mí me gusta bendecirlo. So we have to be very careful what we say. Así que debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Well, those are just some things that can provoke our children to anger. Así que estas solo son cosas, algunas de las cosas que pueden provocar a ira a nuestros hijos. So, if we're struggling with a rebellious child, Así que si nosotros estamos batallando con un hijo rebelde, sometimes instead of saying, I'm going to spank this out of my child, en lugar de decir, yo le voy a dar vara hasta que se le salga toda la rebeldía, we need to consider if it's anything on our behalf that could be causing that. debemos considerar si hay algo de nuestra parte que estamos haciendo para provocar esa rebeldía. I realize that when I'm teaching this class, I'm talking to many older adults. Yo me doy cuenta cuando ahorita que estoy impartiendo esta clase que aquí hay muchos hermanos ya mayores. Many of us have older children that have already left home. Quizá algunos de ustedes ya tienen hijos grandes que ya no viven en casa. Or children that are well into adolescence. O hijos que ya están en la etapa, última etapa de la adolescencia. And we can look back and we say, I see that I've made mistakes. Y entonces ahorita ustedes están ahí, están pensando, bueno, yo ya cometí muchos errores. I just want to encourage you that, when we realize that we've done something wrong, Solo quiero animarlos que cuando nosotros reconocemos que nos hemos equivocado o hemos fallado en algunas áreas, if we take that opportunity to repent before the Lord,
si nosotros aprovechamos la oportunidad para arrepentirnos delante del Señor, that often it makes an opportunity for the Lord to come and begin to work in a situation. entonces a menudo eso permite que haya una oportunidad para que Dios descienda y trabaje en esa cierta situación. Ultimately, our children are going to make their own decisions. Porque a fin de cuentas nuestros hijos van a tomar sus propias decisiones. And no matter how deep the sorrows are in our past, in our childhood, Y no importa cuán tristes o cuán difíciles hayan sido nuestras experiencias en el pasado, en nuestra infancia, God gives grace to overcome those obstacles. Dios da la gracia para poder vencer y sobreponerse a todos esos obstáculos. I recognize this very clearly in my own life. Yo reconozco esto claramente en mi propia vida. And so that same grace is available to our older children. Así que esta misma gracia está disponible para nuestros hijos mayores. Well, where shall we go? Bueno, ¿qué punto debemos seguir? Let's look briefly at protecting our children. Veamos brevemente también protegiendo a nuestros hijos. And I want to basically just cover two areas of protection. Quiero tocar brevemente dos áreas de protección. First of all, we protect the atmosphere of our home. Primero que nada, debemos proteger el ambiente o la atmósfera de nuestro hogar. And we also provide moral protection for our children. También debemos proveer una protección moral para nuestros hijos. You know, our home is to be a sanctuary where the presence of the Lord can reside. Nuestro hogar debe ser un santuario donde reside o mora la presencia del Señor. And one of the ways that we accomplish that Y una de las maneras en las que esto llega a suceder is that we keep our home cleansed es que nosotros mantengamos nuestro hogar limpio so that it's a place where God is pleased to dwell. para que sea un lugar donde Dios se agrada en morar ahí. A home that's free from the influence of Satan. Un hogar donde está libre de la influencia de Satanás. Now, I would just recommend to you that you read the 101st Psalm. Yo quiero que ustedes pasen tiempo leyendo el Salmo 101. And David just makes this one statement there. David hace una declaración aquí. He says, I will walk in my house with a perfect heart. Él dice, yo andaré en mi casa con un corazón perfecto. In the day in which we live, En los días en los que estamos viviendo, things such as television cosas como la televisión, and music música, and so forth allow Satan's influence to come into our home. permiten la influencia de Satanás para entrar a la casa. And so we need to cleanse our home. Así que debemos limpiar nuestra casa. And there's a principle in the Word of God Hay un principio en la palabra de Dios that cleansing comes before glory. que la limpieza o la purificación viene antes de la gloria. We see this in many of the revivals that happened in the nation of Israel, Y vemos esto en muchos de los avivamientos que han habido en Israel, that they would cleanse the temple, que primero limpiaban el templo, they would cleanse the land of idolatry, sacaban todos los ídolos de la tierra and they would experience the presence or the glory of God. y entonces podían experimentar la presencia y la gloria de Dios. And so I would encourage you on a regular basis that you go through your home just room by room. Así que quiero animarlos que cuando estén en su casa ustedes vayan de habitación en habitación And that you cleanse, anything that might be bringing another spirit or another influence into your home. y que ustedes limpien cualquier cosa que esté trayendo otro espíritu o alguna mala influencia a su hogar. Is that okay? ¿Están de acuerdo? I'm being very brief, I understand. Estoy siendo muy breve. Well, we also need to protect our children morally. También debemos proteger a nuestros hijos moralmente. And of course, we know with David that the sin of David Por supuesto sabemos que el pecado de David
made his family vulnerable. hizo que su familia estuviera vulnerable. And we also know that David's sin brought an insensitivity. También sabemos que el pecado de David provocó insensibilidad And he wasn't able to protect Tamar. y así él no pudo proteger a Tamar. And you can read about that in 2 Samuel 13. Pueden leer de eso en 2 de Samuel 13. And so we need to keep ourselves in such a state Así que debemos mantenernos a nosotros mismos de tal manera that we are very sensitive in the spirit que podamos estar sensibles en el espíritu, and that we provide an adequate covering. que podamos proveer una cobertura adecuada. And I just want to refer to Genesis 34. Quiero hacer referencia a Génesis 34. And in the first few verses there, Los primeros versículos ahí it talks about Dinah. nos habla de la historia de Dina. And Dinah was the only daughter of Jacob. Dina fue la única mujer hija de Jacob. So here we have one girl in a family of all of these boys. Así que era la única mujer en una familia de puros hombres. And it would seem that they allowed their daughter, their special daughter, certain liberties. Así que aparentemente se le permitía a Dina tener ciertas libertades. And they're there near a foreign country. They were near a people that didn't practice what they practiced. Y ahí estaban viviendo muy cerca de otro país donde la gente ahí no practicaba lo que ellos practicaban. They didn't know the ways of God. En ese país no conocían los caminos del Señor. And it says that Shechem, the son of Hamor, saw Dinah, and he took her and lay with her and defiled her. Dice que Siquem, hijo de Amor, la tomó, se acostó con ella y la deshonró. And of course, the following circumstance was that he loved Dinah, Después de esto, la consecuencia fue que amó a Dina, él, and he and his father tried to get Jacob to give Dinah to him for a wife. así que Siquem y su padre se acercaron a Jacob procurando que Jacob les entregara a Dina para que fuera su esposa. But it says in verse 7 Pero en el versículo 7 dice that the sons of Jacob heard what had happened. que los hijos de Jacob oyeron lo que sucedió. And I want you to consider this little statement. Y consideremos este pequeño decreto que está aquí. It says, the men were grieved and were very wroth because he had wrought folly in Israel. Dice que ellos se entristecieron y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel. How does that interpret or translate? That they got sad and angry Uh-huh. because they had made her vile. You say? Okay. Yeah. I want you to just consider what this word means in Hebrew. Quiero que consideremos esta palabra vileza en hebreo, Where it says they made her vile, or that little phrase. que hizo vileza. The concept is to destroy a blossom. La idea o el concepto es que se destruye un botón de flor, un retoño. And the reason that is grievous Y la razón por la que esto entristece mucho is that if you destroy the blossom, es que you destroy the fruit. si se destruye la flor, entonces se destruye el fruto. So do you understand? If you destroy the blossom, you've destroyed the potential of fruitfulness. Así que en otras palabras es que si se destruye la flor o el botón de la flor, se destruye el potencial para llegar a ser fructífero. And that's literally what happened to Dinah. Literalmente esto fue lo que le pasó a Dina. Shechem had destroyed the blossom, if you will, of her virginity. Siquem había destruido la flor de su virginidad, si se puede decir así. And in so doing, destroyed her potential for fruitfulness.
Así que de esa manera él destruyó el potencial para que ella fuera fructífera. And this is what can happen to our own children. Y esto puede suceder con nuestros propios hijos. Satan wants to destroy the blossom. Satanás quiere destruir esa flor. Because if he does, then he destroys the potential for fruitfulness. Porque si él destruye la flor, entonces está destruyendo el potencial de dar mucho fruto. So we must be diligent to morally protect our children. Así que debemos ser muy diligentes en proteger a nuestros hijos en el área moral. And part of that is teaching them to remain pure for marriage. Y parte de esto es enseñarles a guardarse puros hasta el matrimonio. And I would like you to consider 1 Thessalonians chapter 4 Quiero que consideren 1 de Tesalonicenses 4, in verses 3 through 8. del 3 al 8. And I'm going to summarize this. Y voy a resumirlo. And he says that it's the will of God that we should abstain from fornication. Dice que es la voluntad de Dios que nos abstengamos de fornicación. And that we should know how to, and I'll interpret this, we should know how to take ownership of our body. Y que aprendamos a tener dominio o que autoridad sobre nuestro cuerpo. That we shouldn't be controlled by longing desires. Que no debemos ser controlados por deseos o por anhelos. And then the last part of verse 5. La última parte del versículo 5. Even as the Gentiles which know not God. Como los gentiles que no conocen a Dios. And what did we consider last night in Romans chapter 12 and verse 2? ¿Recuerdan que consideramos de Romanos 12:2? It says, be not conformed to this world. No os conforméis a este siglo. Now, in the world today, En el mundo hoy en día, sexual interaction between unmarried people is considered normal. la actividad sexual en el noviazgo se considera algo normal. But in God's eyes, it's fornication. Pero ante los ojos de Dios es fornicación. Fornication is stealing something that belongs to someone else. La fornicación es robarle algo a alguien que robarle algo que le pertenece a alguien más. So he goes on in verse 6 Así que continúa en el verso 6. that we should possess our bodies or control ourselves Así que debemos tener control de nuestro so cuerpo that no man goes beyond and defrauds his brother in any matter. dice para que nadie nos engañe y defraude a nadie en ninguna manera. And in verse, all the way down at the end of verse 8, Después en el versículo that 8 if we ignore this, dice que si nosotros ignoramos we're estas not cosas, despising man, but we're despising God, si lo desechamos, no estamos desechando al hombre, sino a Dios, who hath also given unto us the Holy Spirit. quien también nos dio a su Espíritu Santo. And you can note 1 Corinthians chapter 6, verses 18 and 19, Pueden apuntar ahí 1 Corintios 6, 18 y 19. where Paul says, don't you know that your bodies are the temple or the vessel of the Holy Spirit? Donde el Señor dice, ¿no sabes que sois el templo del Espíritu Santo? So the question is, how do we keep Satan from destroying the potential fruitfulness of our children? Es que la pregunta es, ¿cómo vamos a evitar que Satanás destruya el potencial de ser fructíferos en nuestros hijos? And I want to very quickly give you 4 things that we can teach our children Rápidamente quiero darles 4 cosas que debemos enseñarle a nuestros hijos. and I believe that we need to command our children in. Creo que debemos ordenarles esto a nuestros hijos. First of all, Primero, we need to teach them to have no confidence in the flesh. debemos enseñarles que no deben tener ninguna confianza en su carne. And what does that mean? ¿Qué significa eso? Well, 1 Corinthians chapter 7. Primera de Corintios 13. I want to read verses 1 and 2. 1 y 2.
he says basically in the first verse, it's not good for a man to touch a woman. Perdón, es 1 Corintios 7:1. Dice, no es bueno que el hombre toque mujer. Now, who is Paul talking to? ¿A quién le está hablando Pablo aquí? Is he talking about a single man or a married man? ¿Le estará hablando a un soltero o a un casado? Single. Single man. Because he goes on to say, A un soltero, porque después dice, nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife and every woman have her own husband. dice, para evitar la fornicación o por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. So Paul makes a direct path Así que Pablo aquí está muy directo. from touch to fornication. Él habla que el tocar a una mujer está en línea recta con la fornicación. So touch should be reserved for marriage, is what Paul is saying. Así que el afecto físico o el tocar a una mujer se debe reservar para el matrimonio. And we considered in Ephesians chapter 5 and verse 29 Consideramos Efesios 5:29, that a man cherishes his own flesh. dice que el hombre sustenta y cuida a su propio cuerpo, su propia carne. So we don't trust our flesh. Así que no debemos confiar en nuestra carne. And as parents, we have to realize that our children are vulnerable when they're with the opposite sex. Así que debemos enseñarle a nuestros hijos y que ellos se den cuenta que cuando están con el sexo opuesto ellos se vuelven muy vulnerables. I personally know of many accounts of pastors' children that have fallen into fornication. Personalmente yo conozco a muchos hijos de pastores que han caído en fornicación. So we can't assume that our children have the ability to control their natural urges. Así que no podemos asumir que nuestros hijos pueden tener el dominio de controlar sus pasiones. So it says in 1 Corinthians 6:18 that we're to flee fornication. Así que por eso dice en 1 Corintios 6:18 que debemos huir de la fornicación. Another way we keep our children pure Otra manera en la que podemos mantener a nuestros hijos puros is that we teach them emotional restraint. es enseñarles el dominio emocional. In other words, we teach our children to not share their hearts. En otras palabras es que nuestros hijos no abran su corazón con cualquier persona. Until they're engaged to someone to be married. O que no le entreguen su corazón a cualquiera hasta que lleguen al compromiso para casarse. Sharing our heart knits us together emotionally. Abrir nuestro corazón o entregar nuestro corazón entreteje nuestras emociones con otra persona. And it can bring, what do I want to say? It can bring a knitting together with a person that God has not intended. Y esto puede hacer que nosotros entretejamos nuestras emociones o nuestro amor con alguien que no es la persona que Dios tiene para nosotros. We see this with Samson, Podemos ver eso con Sansón, that he's involved with a Philistine woman, que se involucró con una filistea and he eventually, it says, shared with her all of his heart. y al paso del tiempo él abrió su corazón y le contó a ella todos sus secretos. And then number 3, Número 3. we need to teach our children to want God's will more than a mate. Debemos enseñarle a nuestros hijos a amar la voluntad de Dios mucho más que a una pareja. And I would encourage you to study the example of Isaac and Rebekah. Quiero que por favor estudien la historia de Isaac y Because Rebeca, it gives us the proper pattern for a young man. porque esto nos da un patrón adecuado para los hombres jóvenes. Abraham, his father, Su padre Abraham
sent Eleazar, who is a type of the Holy Spirit, envió a Eleazar, que es un tipo del Espíritu Santo, to bring a wife to Isaac. para que él trajera la esposa para Isaac. And there's such wisdom in that example. Y en ese ejemplo hay mucha sabiduría. We don't need to be involved in all kinds of dating in order to find the one that God has for us. No tenemos que involucrarnos en toda clase de citas amorosas o relaciones para lograr encontrar a la persona que Dios tiene para nosotros, o en este caso los hijos. But God's way is that as we're following Him, Pero el camino de Dios es que al nosotros seguirlo a Él, that He brings our mate to us in that path. Él se va a encargar de traer a nuestro cónyuge en nuestro camino, y Él nos va a unir, nos va a juntar. And another way that we can keep our children pure Otra forma en la que podemos mantener a nuestros hijos puros is that we need to ingrain in them proper priorities. es que debemos inculcarles las prioridades adecuadas. So often a young man or a young woman is just burning to be married. Cuán común es que un jovencito o una jovencita esté ansioso por casarse, But yet they're so lacking in their personal lives. pero en su propia vida están muy cortos. I knew a young fellow recently that he was telling me how desperately he wanted to be married. Un jovencito que yo conozco me estaba contando que estaba ya ansioso o desesperado por casarse. And yet this young man has never held one job for more than a few months. Pero este jovencito no ha podido ser fiel en un trabajo o en un empleo más que un par de meses. So we need to emphasize to our sons and daughters the things that prepare them for that joyous event. Así que nosotros debemos preparar a nuestros hijos para que ellos sepan y estén listos para ese evento. Well, ultimately, there is going to be the necessity of courtship. Bueno, llegará el día donde va a ser necesario el cortejo. If it's God's will, we want to encourage our children to seek the Lord for their mate. Y si es la voluntad de Dios, nosotros debemos animar a nuestros hijos a que ellos busquen su pareja. So the purpose of a young man and a young woman interacting together Y la idea de que un jovencito y una jovencita interactúen, if there's interest, si es que hay interés el uno del otro, is to really determine if that interest should be pursued. es ver si ese interés debe ser cultivado. And there's no need for them to be alone. No necesitan estar solos. In fact, the best way for a young couple to get to know each other De hecho, la mejor forma para que una pareja joven llegue a conocerse bien is by interacting with each other's families. es convivir con las familias, con ambas familias. And they get to see this potential mate in reality. Y entonces ahí van a poder ver a este cónyuge en potencia en su ambiente real, Without all of the pretense that surrounds dating. con todas las pretensiones que conlleva el cortejo. Well, that's a very brief teaching on keeping our children pure for marriage. Bueno, creo que fue una enseñanza muy breve de cómo enseñarle a nuestros hijos a mantenerse puros hasta el matrimonio. But I wanted to bring us back to that place Pero quiero que regresemos a este punto, because it brings us full circle, doesn't it? al punto del matrimonio, porque ahí cerramos el círculo, ¿verdad? We began talking about God's purpose for marriage, Empezamos a hablar acerca del propósito de Dios para el matrimonio, and then moved into the responsibilities of a husband and wife. avanzamos viendo las responsabilidades de la esposa y del esposo, And ultimately, one of those responsibilities
Y a fin de cuentas, una de esas responsabilidades is that we prepare the next generation es que nosotros preparemos a la siguiente generación, to excel in that same calling. que ellos puedan ser fieles o que cumplan el llamado. And so I want to encourage you Así que quiero animarlos to consider the things that we've talked about here. que consideremos las cosas de las que hemos hablado. I know that change isn't easy, Yo sé que el cambio no es fácil. and you know, when I have been studying these things, I've just seen my need. Cuando yo he estado estudiando todos estos temas, yo veo mi propia necesidad. But you know, before we can have freedom, Pero saben, antes de que podamos tener libertad, we have to know the truth. debemos conocer la verdad. John 8:32, you'll know the truth and the truth will set you free. Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. And the opposite is true in Hosea chapter 4 and verse 6. Y lo opuesto de la verdad, Oseas 4:6, It's a lack of understanding that destroys God's people. la falta de entendimiento destruye el pueblo de Dios. And also Isaiah chapter 5 and verse 13 También Isaías 5:13 says, therefore my people go into captivity because they have no knowledge. Mi pueblo ha entrado al cautiverio porque no tiene entendimiento. And he says in verse 14, because of this hell hath enlarged herself. Y por eso es que ella ha llegado a ensancharse. Enlarged. Yeah, become larger, yeah. Así sin medida extendió su boca. Well, these are very strong words with which to end the class. Bueno, son palabras muy duras para terminar la clase. But I want you to remember a couple different things. Quiero que recuerden dos cositas. The Lord was quickening me so strongly yesterday with Romans chapter 12 and verse 2. El Señor me estaba hablando muy fuertemente acerca de Romanos 12:2 ayer. Be not conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind. No os conforméis a este siglo, sino que sean transformados en vuestro entendimiento, So that you can prove what is the good and the acceptable and perfect will of God. para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. We know, as it says in Isaiah 60, Sabemos que Isaías 60, that darkness is going to cover the earth, que las tinieblas cubrirán la tierra, even a gross darkness, it says. dice densas tinieblas, But then it says, but the glory of the Lord shall be seen upon you. pero después dice la gloria del Señor será vista en ustedes. And one of the ways that's going to be accomplished Y una de las maneras en que esto se va a cumplir is when we continue to reflect the beauty of God's purposes for marriage and the family. es cuando nosotros continuemos en tratar de reflejar las cosas que Dios tiene para nosotros en nuestro matrimonio y nuestra familia.